No obstante, este está siendo un tiempo de espera, un tiempo de paciencia que no está siendo fácil para muchos, porque las cosas pues han cambiado y nos han dejado, hermanos, en un estado, ¿verdad? Nos han introducido un estado diferente en muchos sentidos, y yo veo y también yo siento, hermanos, la tensión de continuo sobre el corazón, sobre la mente, y por qué no decirlo, hermanos, pues es una oportunidad constante de crecer en nuestra fe, esta situación, de crecer en nuestra manera de ver las cosas, de crecer en nuestra madurez cristiana, nuestras virtudes que Dios quiere que persigamos, porque si bien, gracias a Dios, podemos librarnos de muchos temores y de muchas dificultades que por la presencia de Dios en nuestra vida, pues no estamos sujetos a ello, gracias a Dios podemos tener victoria. No obstante, este tiempo, hermanos, nos pone a prueba y sigue siendo un tiempo de espera en muchos sentidos, no solamente en cuanto a congregarnos, sino en cuanto a otros aspectos también de la vida práctica, de las escuelas con los hijos, de situaciones familiares que se han estado dando y que se han ido impulsando como consecuencia de lo que estamos viviendo. Tal vez también situaciones económicas han cambiado y bueno, pues estamos en ese tiempo, hermanos, ¿verdad? Y no sabemos cuánto más se extienda ese tiempo de espera. Y Dios tiene un consejo especial que darnos para los tiempos así, hermanos, los tiempos de espera, en donde las condiciones, las circunstancias no son exactamente lo que uno desearía, y no solo por la pandemia, sino por diferentes cuestiones que cada quien tiene y enfrenta en su vida cotidiana, y a veces no son las circunstancias lo ideal o lo que uno desearía. Y en tiempos así Dios tiene un consejo muy especial que darnos. Vamos a abrir nuestras Biblias para descubrirlo y profundizar en él. Isaías 40, por favor, hermanos, abramos nuestras Biblias allí para hablar acerca de los que esperan a Jehová. A veces, ante situaciones de dificultad, de cambio, que nos ponen a prueba, a veces tenemos la tentación de esperar que cambien, que mejoren, pero a veces estamos esperando en fuentes, en bases, descansos equivocados. A veces estamos esperando en el hombre, a veces estamos esperando en los clientes, a veces estamos esperando en el gobierno, a veces estamos esperando en la familia. Y la verdad es que el único, hermanos, que nos puede permitir ser estables y estar en paz, tranquilos y seguir adelante aún en medio de tiempos difíciles, el único que puede hacer eso es el que se describe en Isaías 40. El único que puede ayudarnos en tiempos así es el que se describe aquí en estos versículos de manera formidable. Isaías 40, a partir del versículo 12, dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio.
como nada le son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿Nunca no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Por favor, ayúdenme, hermanos, a leer con fuerza, con ánimo, después de esta descripción tan hermosa de los atributos, los rasgos de Dios. Vamos a leer juntos del 28 hasta el 31, del 28 hasta el final de este capítulo. ¿Qué dice, hermanos? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo voy a hacer la lectura una vez más del versículo 28 al final. Te pido que lo sigas con tu vista, que pongas mucha atención, porque hay aquí una promesa, hermanos, que si la entendemos bien, la podemos aprovechar, y muy probablemente la estemos necesitando en esta temporada de nuestras vidas. Dice el 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el versículo 29, hermanos, se nos presenta a una persona definida por una palabra hebrea que se refiere a un estado de fatiga. Se le menciona como alguien cansado y alguien que no tiene fuerzas. Este término describe a alguien que se ha agotado, se ha debilitado y se ha quedado sin fuerzas
porque debido a alguna actividad física extenuante ha llegado al fin de sus capacidades y ya no puede continuar. Al menos así se siente. ¿Por qué llega el cansancio a nuestra vida, hermanos? ¿Por qué llega la fatiga a nuestra vida? Nos desgastamos por diferentes causas. A veces nos desgastamos porque la vida nos presenta situaciones estresantes, situaciones para las cuales muchas veces no estamos preparados al momento en el que llegan. Y esas situaciones, sobre todo sostenidas en un tiempo considerable, van haciendo que uno empiece a experimentar cansancio. La dinámica cotidiana de la familia presenta también causas de cansancio constante en la vida de los involucrados. Y aunque es preciosa y hay muchas bendiciones, es cansado. Es cansado atender a los hijos, es cansado ayudarles. Es cansado a los esposos mutuamente cumplir su rol constantemente en la casa. Es cansado para los jóvenes estar cumpliendo con sus obligaciones escolares y más ahora que hay otras implicaciones y otros desafíos en este tiempo. Es cansado para los varones cumplir con su jornada laboral constantemente, cosas que muchos de nosotros disfrutamos y nos gustan hacer, pero que finalmente tienen un costo. El cansancio llega por diferentes factores. Llega también, hermanos, por enfermedades que llegamos en un momento dado a padecer nosotros o las personas que están a nuestro alrededor. El cansancio llega también por las presiones o tensiones que hay en la sociedad. Y en estos días estamos experimentando una tensión prolongada acerca de la situación generada por la epidemia. Hay cansancio cuando situaciones de incertidumbre están a nuestro alrededor y no saber cómo se van a resolver o cuándo se van a resolver puede estar generando cansancio y fatiga mental, emocional, espiritual en nosotros. Hay cansancio también que viene cuando las tristezas, las angustias, las preocupaciones vienen a nuestra vida. Las encaramos con la ayuda de Dios, sin duda muchos de nosotros que conocemos al Señor, pero finalmente desgastan esas situaciones de tristeza, esas situaciones de angustia. Hay cansancio que viene cuando estamos soportando la lucha contra el mal y estamos buscando mantenernos firmes en la voluntad de Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando estamos batallando porque el mal no haga estragos en nuestra vida, no haga estragos en nuestra familia, y estamos deteniéndolo, y estamos con firmeza manteniéndonos en la voluntad de Dios. Hay cansancio que viene cuando desgraciadamente algún pecado nos gana, y eso genera culpa, eso genera sus consecuencias en la mente y el corazón, y estar luchando contra el pecado es cansado también. En especial, hermanos, también el cansancio viene cuando estamos comprometidos con hacer la voluntad de Dios y estamos buscando servirle, estamos buscando hacer mejor las cosas para Dios, estamos buscando hacer la voluntad de Dios entre nuestros familiares y para con otras personas a quienes Dios nos permite servir. Cuando tú cada día te propones hacer la voluntad de Dios, eso es una bendición y es lo que Dios quiere, pero hay un costo que empieza a experimentar con el paso del tiempo naturalmente tu alma y tu cuerpo. Jesucristo sabía esto, hermanos, cuando en Mateo 11:28 le decía a las personas: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo sabía que la naturaleza humana tenía y tiene límites. Cuando se sentó cansado del camino, dice Juan capítulo 4, en el pozo de Sicar, antes de poder atender a la mujer samaritana, dice la Biblia que él estaba cansado. Jesucristo conocía de este cansancio, hermanos, cuando en Marcos capítulo 6
7, después de que los discípulos van, recorren y hacen una labor muy hermosa, llegan extenuados, contándole a Cristo sus vivencias, y el Señor les dice a los discípulos: venid vosotros aparte y descansad un poco. Dios no ignora que somos personas vulnerables, somos personas que podemos llegar a cansarnos por diferentes razones. ¿Cómo se manifiesta, hermanos, el cansancio en la vida de una persona cuando éste llega? Ya sea una conjunción de cansancio físico, con cansancio emocional, con cansancio espiritual, porque también existe el cansancio espiritual, el cansancio ministerial, que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios y ser siervos de Dios en donde estemos. ¿Cómo se manifiesta este cansancio? Cuando una persona llega a experimentar el cansancio, el agotamiento, hay diferentes estados psicológicos y emocionales que empiezan a hacerse presentes en su vida. Yo me he dado cuenta, hermanos, sencillamente al ir a hacer compras, al viajar en los taxis, al platicar con algunos hermanos en la fe, que sin darse cuenta, algunos de ellos están experimentando un profundo cansancio debido a la situación, a las implicaciones de la situación en su casa, en su vida, en su economía. Y eso es notorio porque algunos de estos estados emocionales, mentales, psicológicos, se notan cuando uno platica con ellos, cuando uno ve sus rostros. ¿Cuáles son estos estados que manifiestan cansancio en la vida? Cuando estamos cansados, a veces nos sentimos decepcionados o desilusionados con facilidad. A veces, cuando estamos cansados, nos presentamos con desaliento ante las diferentes responsabilidades que tenemos que enfrentar. Hace su aparición en muchas ocasiones el sentimiento de culpa. El cansancio a veces nos hace vulnerables a sentirnos culpables, porque no estamos tal vez respondiendo a las cosas como solíamos hacerlo cuando no estábamos en ese estado. El cansancio conduce también a la persona, al creyente, a empezar a dudar con facilidad, a tener miedos, a experimentar temores. Algunos pasan tiempo sintiéndose derrotados constantemente. El diablo muchas veces en estados así, donde uno está derrotado, está cansado, está frecuentemente en la mente sembrando ideas de que ya no servimos, no valemos, no somos apreciados, no estaremos logrando lo que nos propusimos. Pensamientos derrotistas, negativos. A veces el cansancio se manifiesta en un desinterés, una apatía, una indisposición para seguir haciendo las cosas que normalmente considerábamos o consideramos valiosas o importantes. Y ahora, al estar cansados, ya no las queremos enfrentar, hacer. El cansancio, hermanos, también llega a manifestarse por medio de la desesperación. Un estado de constante desesperación a veces es la evidencia de una fatiga emocional, de una fatiga física que se ha venido prolongando. En estos y otros estados emocionales, psicológicos, se manifiesta el cansancio. Ese cansancio, hermanos, le vino en cierta ocasión a uno de los profetas de Dios, llamado Elías, que después de una tremenda batalla que experimentó y una victoria grande, se fue y se acurrucó debajo de un árbol, y dice la Biblia que estaba tan cansado, tan deprimido, que deseaba morirse, y que le preguntó a Dios, le dijo a Dios: basta ya, Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres.
las comparaciones ese profeta que hacía respecto a sus propios padres, a sus ancestros, esperando ser mejores que ellos, esperando superarlos, eran evidencia clara de que las bases emocionales estaban caídas, los muros espirituales de ese profeta se habían venido abajo temporalmente, gracias a Dios, pero estaba pasando ese profeta por un tiempo de cansancio. Yo me pregunto si tú en esta tarde, en esta temporada de tu vida, te has sentido así y te das cuenta que ya no eres en alguna forma el mismo, emocionalmente, psicológicamente. Y tal vez te empiece a extrañar un poco qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que te está pasando, porque estás empezando a desesperarte pronto, estás cayendo en el enojo continuamente, estás dudando de lo que antes tenías como seguro. Tal vez estás pasando mucho tiempo meditando las cosas antes de ponerte a hacerlas. Tal vez estás rehuyendo algunos desafíos, algunas responsabilidades. Tal vez tienes una actitud negativa continuamente. Tal vez te sientes derrotado o desalentado o estás indispuesto a hacer las cosas como antes las hacías. Es muy probable, hermanos, que algunos de nosotros, derivado de esto, podamos estar experimentando cansancio. Y esta porción, hermanos, el Señor la dejó ahí para nosotros, para que podamos beneficiarnos de esta importante promesa que el Señor ha hecho a todos los creyentes. Si no hacemos caso de las promesas de Dios en los tiempos en los que más las necesitamos, estaremos expuestos a enfrentar estos estados psicológicos o emocionales como muchos lo están haciendo sin Dios. ¿Qué hacen muchas personas cuando enfrentan la fatiga, cuando enfrentan los estados de crisis prolongados? ¿Qué hacen muchas personas cuando están en medio de una situación así que no puede cambiar rápidamente? ¿Sabes qué hacen muchos? Muchos no hacen nada. Muchos sencillamente se quedan así. Son víctimas de las circunstancias. En lugar de poner una actitud correcta, adecuada frente a esas circunstancias, se quedan así. Otros, en lugar de poner una buena actitud ante las circunstancias difíciles, se enojan. Otros se quejan. Otros se pierden, se esconden. Y otros, por chistoso que parezca, duermen mucho más tiempo del que necesitan. Sienten que al levantarse la cobija sobre la cara, después de una siesta, todo estará mejor. Y lo hacen y despiertan y todo sigue igual o peor. Y no solamente afuera, sino adentro, porque no están enfrentando esa situación, no la han identificado en su mente, en su corazón y no la están enfrentando. Otros la toman contra los demás, hieren a los demás. Pero lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, y lo que Dios nos reitera en su palabra es que debemos mirarlo a Él y esperar en Él, esperarlo a Él. Él tiene un propósito para situaciones difíciles que está permitiendo en el mundo y que están afectando las circunstancias de muchos, incluidos nosotros. Él tiene propósitos que van más allá de lo que comprendemos, porque dice esta porción, Isaías 40, en el versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y dice también el versículo 28 al final, que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance. Nadie puede aconsejar a Dios, nadie puede enseñarle a Dios. Él está haciendo las cosas con su conocimiento mucho más elevado que el nuestro. Dice también la Biblia, por favor, avancen un poco ahí en Isaías y vayan al capítulo 55. Y dice el versículo 8 que
porque mis pensamientos, está hablando Dios, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Y qué dice el 9, hermanos? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene planes, propósitos y está obrando de maneras que nosotros no alcanzamos a entender completamente. Y en lugar de enojarnos, quejarnos, escondernos, desesperarnos y otras cosas más que somos tentados a hacer en momentos así, en temporadas difíciles, Dios nos dice que esperemos lo que Él va a hacer, que aguardemos. Dice el texto de Isaías 40, en donde empezamos en el versículo 31, hermanos, después de hablar de esa realidad de que todos experimentamos cansancio, no importa la edad, los muchachos, dice el 30, también se fatigan y también se cansan. Los jóvenes también flaquean y también caen. Después de hablar de esa realidad, entonces el Señor procede a dar un consejo muy importante, una exhortación para nuestro corazón. Y dice el 31, si me ayudan a leerlo, por favor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Note primeramente que esta promesa está hecha en términos generales. Dice los que. No se está limitando solamente a un grupo de personas. Y aunque el contexto de esto, hermanos, tiene que ver con el pueblo de Israel y con la etapa de disciplina a la que había entrado y los exilios que le venían, ¿cómo se dice? Las deportaciones a Babilonia. Realmente la promesa es amplia, es extensa, es total. Alcanza a todos los que la quieran. Dice ahí, pero los que esperan, los que, habla de cualquier persona. Note muy bien que es una promesa. Una promesa tiene que ver con un compromiso que Dios hace de obrar en el futuro. Y hay varias palabras, varios términos ahí que están redactados precisamente en futuro. Dice, tendrán. Dice, levantarán. Dice, correrán. Dice, no se cansarán. Caminarán, y también dice, no se fatigarán. O sea que esta promesa está, hermanos, subrayando el hecho de que quizás en el presente, por diferentes circunstancias, los receptores de estas promesas, y en especial nosotros hoy, en esta temporada, podemos encontrarnos sin fuerzas, podemos sentirnos agotados para correr, podemos sentirnos agotados para caminar, podemos sentirnos quizás fatigados en los diferentes aspectos y en las diferentes áreas de nuestras responsabilidades personales, familiares, ministeriales, porque la inactividad, hermanos, también es otra causa de cansancio, porque la inactividad atrofia la musculatura. Y si en un sentido esta prueba, esta situación ha hecho que algunas cosas se pongan a esperar en nuestras vidas, porque Dios así lo ha permitido, pudiera ser que algunos de nosotros estemos sintiéndonos cansados, agotados, fatigados, pero aquí tenemos una promesa de que Dios puede obrar y puede llenarnos de fuerzas nuevas, puede devolvernos esa fortaleza que necesitamos y necesitaremos para levantar como las águilas el vuelo y para correr y caminar sin fatigarnos.
los que esperan a Jehová. ¿Quiénes son esos? Esos son los que se dan cuenta que Dios les promete nuevas fuerzas y quieren y buscan hacer su parte porque esta promesa se cumpla en ellos. Los que esperan a Jehová son los que renuncian a esperar a otras cosas, los que renuncian y le dan la espalda a esperar en otras cosas, en otras personas, en otras fuentes, y le dan a Dios completamente su vida, le dan a Dios su esperanza y ponen en Él la solución de cada uno de esos asuntos que está generando cansancio, duda, incertidumbre, fatiga, temor. Y logran decirle al Señor: Señor, tú sabes por qué, tú sabes para qué, tú controlas hasta cuándo. Yo espero en ti, yo te espero a ti, que tú te manifiestes. Esa espera al Señor es muy importante, hermanos, comprenderla bien, porque quizás la manera en la que estamos enfrentando esta situación que nos ha venido y sus implicaciones, quizás está evidenciando que no hemos aprendido a esperar a Dios. Y en este tiempo, hermanos, podemos mejorar en eso, podemos crecer en eso. Hay dos términos hebreos que se traducen al español, hay más, pero hay dos muy importantes que se traducen al español: esperar. Uno de ellos sencillamente significa ser paciente. Da la idea de una persona que mientras espera algo, no mira su reloj, solamente respira calmadamente y está esperando. Ser paciente. Esa palabra hebrea no es la que se usa en esta ocasión, sino que el término hebreo que se usa en esta ocasión y en muchas otras, como vamos a ver a continuación, es un término intenso que en el hebreo también significa atar, ligar, amarrar. De manera que la palabra esperan se podría también leer los que se ligan, los que se atan, los que se amarran, los que se sujetan. Quizás, hermanos, la mejor manera de explicar y de entender esta palabra es los que son convictos de Jehová, los que han dado el paso de creerle a Él a pesar de lo que sea y más allá de lo que pueda venir, y en Él esperan. ¿Sabes cuál es un excelente ejemplo de esa esperanza? Daniel 3. Por favor, sin perder Isaías. Los que esperan son los que en medio de la tribulación y en medio de las dificultades e ignorando cómo se van a resolver las cosas, deciden sujetarse a Dios y no dar marcha atrás por nada. Daniel 3, 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dejado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey,
no te han respetado, no han adorado tus dioses, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, dice el 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Una orquesta, ¿verdad? Prácticamente satánica, que este hombre había ideado a la par de la estatua para que se le rindiera culto. Y dice ahí la amenaza: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, dice, qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y aquí vienen, hermanos, aquí viene el testimonio de tres que habían aprendido a, ¿qué estamos hablando? Esperar a Jehová. Aquí viene el testimonio de tres que estaban, como significa la palabra hebrea, ligados, que estaban sujetos, que estaban amarrados, y que habían dicho en cierto momento, en cierta ocasión de su juventud tal vez: somos de Dios. Y usted conoce el fin de esta historia, pero si no, le animo a que siga con la vista lo que viene y se emocione conmigo y le pida a Dios en su corazón poder desarrollar esta convicción semejante a la de estos hombres. Dice el 16, entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y dieron con esas palabras muestra de que estaban esperando a Jehová. Estaban ligados a él, no podían dar marcha atrás. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Entonces respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado,
sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Olemos más nosotros después de una carne asada a fuego de lo que estos hombres, después de haber sido echados al horno de fuego calentado 7 veces más de lo acostumbrado? Y luego habla Nabucodonosor y dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ahí está, hermanos. Esta es la palabra, esta es la idea. Bendito sea, dice el Dios de ellos, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que ¿qué? Que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Convictos. Es lo que quiere decir Isaías 40 cuando se refiere a los que esperan a Jehová. Hay otras porciones en donde esta palabra aparece revelando diferentes aspectos de la convicción que Dios espera y quiere que desarrollemos sobre Él con respecto a su carácter, a sus promesas, con respecto a su poder, a su misericordia, a sus mandamientos. Hay otras porciones que hablan de esa convicción y que usan esa palabra misma que usa Isaías 40, 31, hablando de los que esperan a Jehová. Vamos a ver algunas. Salmo 25, por favor. ¿A qué más se refiere, hermanos, esta importante práctica espiritual, esta importante determinación de esperar a Jehová? ¿Qué más implica? Dice el Salmo 25:3: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Luego dice el texto 5: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, ¿qué dice? He esperado todo el día. Y luego el versículo 21, al final prácticamente de este salmo, en el que David habla de su necesidad de dirección. Dice el 21: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Esta convicción entonces implica, hermanos, la plena certeza de que Dios puede guiarnos y de que seguirlo a Él nos librará de ser confundidos, nos mantendrá en integridad, nos mantendrá en rectitud, nos mantendrá guardados en la voluntad de Dios. Y es algo que, dice el versículo 5, debemos de aprender a hacer. ¿En qué momento, hermanos? ¿Cómo dice que debemos hacerlo? Dice: en ti he esperado todo el día. O sea que está refiriéndose a una práctica mental, espiritual, a un ejercicio de confianza, de convicción continuamente en medio de aquellas ideas, de aquellos factores, de aquellas situaciones, realidades que empiezan a llenarnos la mente. En ti he esperado todo el día. La práctica de la convicción en el Señor, en contra de circunstancias adversas, de situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Dice el versículo 7, hablando David de una de esas cosas que ponían a prueba su estado emocional, su estabilidad emocional y mental. Dice el 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, porque los errores que hemos cometido muchas veces ponen a prueba nuestra estabilidad, nuestro equilibrio, nuestra sobriedad mental, nuestra confianza. Es ante la necesidad de ser dirigidos, ante la necesidad de ser guardados en integridad, ante la necesidad de no ser confundidos en medio de situaciones confusas, que necesitamos esperar a Jehová. También, hermanos,
Salmo 27, versículo 14, desde el 13. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego aconseja: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta convicción implica una confianza en que Dios aún quiere bendecirme en esta vida. En la tierra, dice el 13, en la tierra de los vivientes. Que Dios todavía tiene planes para mí a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las adversidades actuales. Dice David: si yo no hubiera creído que Dios todavía me va a dar bendiciones en esta tierra y que tiene planes muy hermosos y especiales para mí, y que los va a manifestar a su tiempo, si yo no hubiese creído eso, hubiera desmayado. Pero no fue así en esta ocasión, porque dice David: yo me ligué a Dios, lo esperé a Él. Y por eso nos aconseja en el 14: aguárdalo, espéralo, aliéntese tu corazón. También el Salmo 37, versículo 9, 37, 9. Esperar a Jehová es la convicción, la confianza en Él ante la realidad de las personas que hacen el mal y que deciden mal y que nos afectan. ¿Qué dice el 37, 9, hermanos? Adelante. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esa expresión de heredar la tierra se refiere a ver las bendiciones de Dios aquí. ¿Cómo empieza el Salmo 37, hermanos? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y dice el 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y entonces dice el 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Estás pasando por una temporada en la que las decisiones de otros, la forma de vivir de otros, te es cosa difícil de enfrentar, te es cosa pesada. Y estás siendo tentado a desesperarte, a enojarte, porque ves que otros tienen y tú no, que otros avanzan y tú no. Dice esta porción que los que logran esa prosperidad, entre comillas, lejos de Dios, tienen un tiempo medido, mientras que los que esperan a Jehová van a ver sus bendiciones. Esperar al Señor significa entonces también convencernos de que Dios va a obrar a nuestro favor si somos justos y hacemos el bien, porque es muy importante que esta espera, hermanos, no nos lleve a pensar en una paciencia nada más ahí de estar sentados viendo pasar los días, sino que habla de una esperanza en Dios, pero que al mismo tiempo nosotros, mientras esperamos que Dios obre, nos mantenemos haciendo lo que a nosotros nos toca en nuestro campo, en nuestra vida, en nuestra responsabilidad. Por eso dice que confía en Jehová y haz el bien. Y cuando estamos haciendo eso, Dios promete que va a manifestarse. Un gran recurso, hermanos, ligarnos a Dios y hacer el bien mientras esperamos.
Gran ganancia, dice Pablo en Timoteo 6, gran ganancia es la piedad, hacer el bien, acompañada de contentamiento. Mientras las cosas son confusas, mientras hay crisis, mientras no son lo que quisiéramos, mantente haciendo el bien, espera al Señor, sé una persona piadosa, no quites el dedo del renglón, Dios se va a manifestar, Dios va a obrar, Dios no va a tardar, espéralo. Va a venir con sus bendiciones a tu vida, a tu familia, a tu ministerio, a tu iglesia. Espera en Él. Salmo 52, 8. Los que esperan a Jehová. Esta espera implica también una convicción. Y quizás esta es una de las más necesarias para algunos de nosotros, la convicción en la misericordia de Dios, para que podamos seguir creciendo, permaneciendo y dando fruto. Dice el Salmo 52, 8 y 9, hermanos. Pero yo estoy como olivo verde. ¿En dónde? En la casa de Dios. Yo estoy, dice, como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. ¿Y qué dice la parte final del 9, hermanos? Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Aquí el salmista igualmente ante tribulaciones, ante la realidad de la maldad, de las dificultades alrededor suyo, aquí el salmista destaca porque su confianza en el Señor, hermanos, y no en las riquezas, y no en los recursos humanos, como en el 7, ¿verdad? Está describiendo a un hombre que no puso su confianza en Dios, ni puso ahí su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Aquí en el 8 está dando el salmista un testimonio hermoso de que él esperaba en la misericordia de Dios y por lo tanto se veía como olivo verde. El olivo es un símbolo en la Biblia, hermanos, de firmeza y crecimiento. ¿Sabes? En estos días, en esta temporada, en el que quizás no estamos haciendo las cosas igualito que antes, ¿sabes qué es lo que Dios puede usar para sostenernos? La confianza en que por su misericordia Él nos hará crecer. Él va a seguir obrando en tu ministerio, en tu vida, en tu llamado, en ti como esposo, como esposa, como padre. No es en nuestros recursos, fuerzas, habilidades o inteligencia que debemos confiar. Sí, nos toca hacer una parte a nosotros, nos toca tomar las decisiones con prudencia, con la guía de Dios, pero es en su misericordia que debemos esperar. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Bueno, es la plena confianza, el pleno apego en que porque Dios es bueno, porque Dios ha querido, porque Dios tiene amor y gracia por nosotros, porque Dios, a pesar de que es muy grande, no nos desestima, y que no está esperando precisamente a que seamos perfectos para querer bendecirnos y darnos crecimiento, sino que en su misericordia lo va a hacer. Es esa confianza que necesitamos fortalecer, de la que Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es esa confianza que expresaba David en el Salmo 26, cuando decía que delante de él había puesto la misericordia de Dios y que en ella había confiado. Ante crisis y dificultades, Dios nos recuerda, hermanos, cuán pequeños somos y cuán cortos estamos para muchas cosas. Hace unos días me decía una taxista que perdió su trabajo y tenía algunos meses en el taxi. Me decía: yo me he dado cuenta con lo que ha pasado que
no, casi me dijo, no somos nada. Se fue muy allá, yo creo, ¿verdad? Pero lo que daba a entender, porque me venía hablando de cómo ella y su esposo perdieron su empleo y cómo es que después de perder su empleo pasaron casi 1 mes y medio sin poder encontrar cómo hacerle, y con 2 hijos que tienen ahí batallando fuertemente, y aún ahorita, ¿verdad? Dice que había muy pocos viajes y me estaba hablando de su necesidad y las dificultades. Me dice, yo me doy cuenta que con esto que pasó, estamos realmente pendemos de un hilo, y con que cambien tantito las cosas, ya quedamos en manos de nadie. Esta situación, hermanos, y las implicaciones nos debe recordar, hermanos, que no somos lo que somos ni seremos lo que seremos por nuestra habilidad, o porque tengamos un salario asegurado, o porque nuestro jefe no nos va a correr nunca, o porque tenemos una muy buena preparación. Muchas de esas cosas a veces nos tientan a creer que en eso depende nuestro futuro, nuestra estabilidad. Qué hermoso es poder hoy decirle al Señor y ponernos a cuenta si lo necesitamos. Señor, yo espero en tu nombre, espero en tu misericordia, espero en que tú te manifiestes, y en ti voy a confiar siempre, que tú me puedes tener como olivo verde, en crecimiento y en firmeza, porque eres bueno. Salmo 69. Esta convicción, hermanos, Salmo 69, implica también estar seguros de que ante las grandes crisis, Salmo 69, 19, nada ni nadie nos puede consolar como Dios lo puede hacer. Salmo 69, 19, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Eso quiere decir vergüenza. Delante de ti están todos mis adversarios, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y luego dice el salmista, usando esta palabra que estamos estudiando, esperé, me ligué, busqué apoyo, me sujeté, confié, ¿quién se compadeciese de mí? ¿Y qué dice, hermanos? No lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Esperar en el Señor, hermanos, es la convicción de que ante grandes crisis no vamos a hallar el consuelo necesario fuera de Dios. Y en ese proceso, en el proceso de darse cuenta de eso, algunos todavía están caminando, y su confianza en otros consoladores, su confianza en otras fuentes de estabilidad emocional, económica, sigue ahí su confianza, y siguen todavía en ese aprendizaje, y de eso se trata en gran medida la vida cristiana, la vida espiritual, en llegar a convencernos de que realmente la fuente de consuelo es Dios. No confiéis en los hombres, dice la Biblia, porque sale su aliento y no vuelve a ellos, mueren. No confiéis en príncipes, confiad en Dios. Esta convicción, hermanos, es la que algunos hombres y mujeres de Dios tuvieron. Vamos hacia el final de nuestro mensaje. Hubo hombres y mujeres de Dios que decidieron esperar a Jehová. Y en lugar de ponerse ellos a resolver sus vidas, sus problemas, y a tomar sus soluciones y sus salidas, y a desesperarse y a enojarse, algunos de ellos cometieron errores, claro, pero finalmente ellos confiaron, esperaron, se sujetaron al Señor. No les fue fácil, algunos no lo hicieron a la primera, pero terminaron aprendiéndolo, y nosotros estamos en ese mismo aprendizaje. Y estas situaciones que se han presentado
no solo de la pandemia, sino alrededor de las implicaciones que algunos han batallado, porque lo he sabido, hermanos, porque han tenido a bien contarme y compartirme para orar por ustedes. Situaciones en sus negocios, situaciones con sus trabajadores, situaciones con sus hijos, situaciones con sus familiares. Estas situaciones que nos han puesto a prueba, nos están Dios a través de ellas buscando enseñar que nuestra esperanza debe estar en el Señor. Abraham fue uno de ellos. Le dijo Dios en Génesis 17:1. Búsquenlo por favor, hermanos, ahí en casa. Abraham fue uno de ellos, a quien Dios le dijo en Génesis 17:1. Era Abraham, dice ahí, de edad de 99 años. 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y le promete Dios más adelante en ese pacto una descendencia, le promete tener hijos, y sabemos que su esposa de Abraham, Sara, era estéril, y Dios le promete a sus 99 años que iba a tener una descendencia poderosa. Si se lo hubiera dicho mínimo a los 50, bueno, hubiera estado fácil de creer. ¿Y qué hizo Abraham? En el trayecto de esperar a que Dios obrara y se manifestara, cometió el error de llegarse a una de las siervas de su señora, Agar, y concibió de ella a Ismael, y esa criatura que no tuvo la culpa fue fuente de problemas familiares intensos. Pero luego Abraham comprendió que había hecho mal y Dios lo amó, lo esperó. ¿Y qué dice Romanos 4? Vamos para allá. Romanos 4. Abraham comprendió que Dios era poderoso, y aún después de haberse equivocado, dice Romanos 4:13 que finalmente Abraham venció. Dice Romanos 4, el 18, hermanos, 4:18, hablando de Abraham. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que las circunstancias de su cuerpo, físicas, de su esposa, la larga espera, le generaban una esperanza contraria a lo que Dios prometía. ¿Qué podemos esperar cuando vemos la realidad, las circunstancias, lo que somos, nuestras fuerzas? ¿Qué podemos esperar? Muy poco a veces. Nos genera una esperanza baja el mirar a veces estos factores que acabo de mencionar. Pero dice la Biblia de Abraham, él creyó en esperanza, la que Dios le daba, contra esperanza, la que las circunstancias le generaban, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice el 19, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer, ¿qué dice, hermanos? Todo lo que le había prometido. Dios a ti y a mí nos ha hecho promesas. Nos ha prometido que si buscamos el reino y su justicia, Él nos proveerá de todo. Nada nos faltará. Él prometió que nada nos faltará y que si buscamos su reino con prioridad, Él va a obrar y nos va a dar para las necesidades. Él ha prometido dirigirnos para ser buenos padres y esposos si sinceramente le buscamos. Él ha prometido convertirnos en mejores siervos y siervas, porque nos ha llamado, y si le hemos dado nuestra vida, hermanos, aunque tarde, aunque parezca lento el proceso, Él ha prometido seguir usándonos de acuerdo a su voluntad.
Pero a nosotros nos toca no desesperarnos, esperar a Dios, como lo hizo Abraham. Y llegó la bendición, llegó Isaac, se cumplió la promesa. Lo mismo podemos decir de Caleb, a quien cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios le prometió a él y a Josué que ellos iban a entrar, a diferencia de todo ese pueblo que iba a ser muerto, y Dios disciplinó a muchos varones y muchos de ellos no pudieron entrar y ver, porque cuando Moisés los envió como espías, fracasaron en su fe, mientras que Josué y Caleb persistieron en creerle a Dios, y Dios le promete eso a los 40 años de edad, y hasta los 85 años de edad Caleb ve cumplida la promesa y entra a la tierra y la posee, y todavía dice: estoy tan fuerte como cuando me lo prometiste. Y Dios cumple las promesas a Caleb. Ana, una mujer en 1 de Samuel, de la cual se dice que era estéril. Su esposo Elcana, desgraciadamente, se había hecho de 2 mujeres, y la otra mujer la afrentaba a Ana porque Ana era estéril. Y Ana, en lugar de responder igual, esperó a Jehová, oró, fue y se derramó su corazón ahí delante del sacerdote Elí, y le pidió con buen corazón, y Dios la oyó. Se acordó de ella, dice la Biblia, y le concedió un hijo, y concibió no 1, si no mal recuerdo, 4. Y el primero de ellos lo fue y lo dio para que sirviera a Dios. No recuerdo si la Biblia especifica el número de hijos, pero tuvo más hijos después de Samuel. Esperó a Jehová. Hermanos, ¿estamos cansados? ¿Estamos desgastados? Hemos entrado en una etapa de debilidad. Estamos siendo tentados al desaliento. Estamos siendo tentados a la desesperación. Estamos llegando a un punto en el que sentimos desorientación en algún aspecto de nuestra vida, como que se cerró el camino, como que no hay puertas, como que no hay por dónde o hacia dónde. Esperemos a Jehová. Seamos fieles en lo que tenemos en nuestras manos, que Él nos ha dado, en las responsabilidades más básicas que tenemos hoy. Mantengamos esas cosas, hagámoslas crecer. Hay responsabilidades básicas que no han sido afectadas ni cambiadas y que ahí están. Esperemos la manifestación de Dios en medio de las tribulaciones, de las dificultades. No sé cuál sea la tuya, no sé cuál sea tu realidad, aquella situación espiritual, emocional o física, familiar o social que te ha venido desgastando. Pero la pregunta, hermanos, con la que quiero terminar es: ¿en quién, a quién o de quién estás esperando? Porque Dios está por encima de aquellos en los que a veces esperamos o de los que a veces esperamos. Y Dios ha hecho promesas a los que esperan en Él, a los que lo esperan a Él. Dice: tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Decide atarte a Dios hoy, otra vez, sujetarte a Él, amarrarte a Él y decir: Señor, yo te espero a ti. En la reactivación de mi negocio voy a hacer mi parte, te espero a ti. En la práctica y el ejercicio de mi ministerio voy a hacer mi parte, pero te espero a ti.
En la reapertura de las reuniones vamos a hacer nuestra parte con sabiduría, pero te esperamos a ti. En la búsqueda de un nuevo empleo, como algunos están buscando y están con esa situación, voy a hacer mi parte por buscar, pero te espero a ti, Señor. En la espera de una compañera, de un compañero, un proceso difícil para algunos, Señor, voy a hacer mi parte por guardarme en santidad y por cuidar mi corazón, y te espero a ti, Señor. En el anhelo de entregarnos a servir al Señor con más intensidad, en la manera en la que Él nos ha llamado, Señor, voy a hacer mi parte y voy a crecer y florecer en lo que me has dado, pero te espero a ti. Vivamos, hermanos, esperando a Jehová, no desesperando en nuestras fuerzas o en los recursos humanos, en las circunstancias, que muchas veces no nos dan evidencia para seguir confiando en ellas. Pero Dios, hermanos, incomparable, indescriptible, como se presenta en el Salmo 40, el Dios eterno, nos dice hoy, espérenme a mí. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos ponernos en tus manos todos nosotros que a través de esta promesa hemos sido retados, desafiados a no desesperar. Ciertamente podemos estar cansados por las circunstancias a nuestro alrededor, por las situaciones que estamos enfrentando difíciles, por las batallas internas que se levantan en la mente y el corazón y que golpean nuestra fe. Ciertamente no todo es perfecto y hay retos, desafíos delante de nosotros, y hemos sentido tal vez el desgaste anímico, emocional, físico. Pero los que hoy nos queremos renovar, te queremos pedir, te queremos decir que te queremos esperar a ti, y que mientras tanto nos des fortaleza para hacer y seguir haciendo las cosas que nos tocan a nosotros, mientras tú quieras obrar tus propósitos y seguir mostrando puertas en ese cumplimiento de tus propósitos, puertas claras, caminos seguros para seguir cumpliendo tus propósitos en todo lo que podemos hacer nosotros, aunque sea poco comparado con la gran necesidad, pero queremos decirte que a ti te esperamos, Señor, y que confiamos que en su momento tú nos darás nuevas fuerzas. Tú levantarás nuestras alas como las águilas y tú nos volverás a multiplicar aquella energía, aquella fuerza espiritual, emocional para seguir adelante, Señor. Por tanto, no desmayamos. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Condúcenos en este tiempo de espera a renovarnos en ti. Porque te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.